tú que tienes que estar ahí. Transportista, médico, personal de limpieza, cuerpo de seguridad, personal de supermercado. Recuerda que al cuidar de ti, cuidas de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Hola chicos, estamos aquí en DG Radio, porque DG Radio, Habana, es tu radio. Navegando entre letras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar por hacer una pequeña distinción entre lo que es un mito y lo que es una leyenda. Para distinguir entre mito y leyenda, vamos a encontrar un origen. El ser humano busca a través del tiempo explicarse el mundo, explicarse la vida y explicarse todo aquello que lo rodea. Así, buscando la explicación, trata de darle una causa o una consecuencia lógica a aquello que lo rodea. Entonces, cuando aquello que pretende explicar va más allá de su entendimiento, el pensamiento mágico surge y hace gala en la presencia de su imaginario. En este sentido, los mitos tratan de explicar el origen del universo, de la vida y de lo que le rodea al ser humano. Tenemos los mitos de Cronos. ¿Identificas quién es Cronos? Cronos es un personaje de la mitología griega. Lo relacionamos directamente con la palabra cronómetro, y es que eso mide el tiempo. Cronos significa tiempo. Dice que Cronos era un hijo de un titán. Ese titán había pronosticado que uno de sus hijos lo iba a derrocar. Entonces mandaba a matar a todos sus hijos. Su madre decidió proteger a Cronos y lo envolvió en pañales. Y al papá no le dio a Cronos, le dio unas piedras envueltas, que eso fue lo que se comió. Entonces Cronos pudo vivir, y es el tiempo el que nos devora, cuenta este mito. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con una leyenda? ¿Qué es una leyenda? Una leyenda trata de explicar aquello que nos rodea, pero de manera social. Es decir, no va a explicar ni por qué surgen los rayos, o por qué pasa el tiempo, por qué hay noche o hay día, o cómo surgió la especie humana, sino va a rememorar aquellos sucesos sociales que han dejado marcada a una comunidad. ¿Has escuchado la clásica leyenda de La Llorona o el Charro Negro, una leyenda tradicional del área de Xochimilco en la Ciudad de México? En ese sentido tenemos las leyendas como Chucho el Roto, que era un personaje que vivió y era como el Robin Hood de los mexicanos. Le robaba a los ricos para darle a los pobres. Sí es una persona que existe, sí vivió, pero con el paso del tiempo, las personas van agregándole algún suceso a esta relación de datos, y ahí es donde se va haciendo la leyenda, porque la leyenda, si bien explica un hecho histórico, lo va a explicar con un dejo de fantasía, de ilusión que va rodeando la historia y que se va creando con el tiempo al ser contada de boca en boca y al pasar de generación en generación. Por eso la leyenda de La Llorona tiene tantas variantes. ¿Fue una mujer? Sí. ¿Tuvo hijos? Sí. ¿Los perdió? Sí. ¿Pero por qué los perdió? Porque eran hijos fuera del matrimonio, porque eran
hijos no permitidos de un hombre casado. ¿Por qué los arrojó al río? Pues porque no tenía para mantenerlos, porque era pobre, porque la sociedad en ese momento no se lo perdonaba. Hay muchas razones ya que nos invita la historia a que busquemos en esa vida cotidiana del mundo mexicano novohispano qué ocurría con una mujer cuando tenía un hijo fuera del matrimonio, o bien si este hijo era de un hombre ya casado. Y quizás ahí podamos explicarnos por qué la Llorona tuvo que dejar a sus hijos y después lamentarse porque, y ahí viene otra pregunta, al morir la Llorona no pudo entrar al cielo y por eso la mandan a peregrinar, a buscar a sus hijos y por eso grita, ¡ay, mis hijos! O bien, después de haberlos matado, la Llorona enloquece y busca a sus hijos para que perdonen el crimen que ha cometido. En ese sentido de las leyendas, te voy a contar una que se llama El difunto ahorcado. El domingo 7 de marzo de 1649, en la Ciudad de México, por el Palacio del Arzobispado, los habitantes vieron pasar una mula en la que iba montado un indígena y éste sostenía a un caballero para que no se cayera. Tal caballero era el cadáver de un portugués y haciéndoles compañía iba a su lado el pregonero a la usanza de la época, tocando la trompeta para hacer público el delito que dicho hombre había cometido. Los habitantes de México se enteraron de que ese día domingo a las 7 horas de la mañana, mientras oían misa los presos en la cárcel de la corte, este hombre se hizo el enfermo y se quedó en la enfermería. Estaba en la cárcel porque había asesinado al alguacil del penal de Iztapalapa y sin que nadie lo sospechara ni lo viera, se ahorcó. Cuando terminó la misa, lo buscaron los carceleros encontrándolo sin vida. Informaron estos a los alcaldes, las campanas tocaban solas. Las capas, las prendas y los sombreros de las personas volaban con fuerza, pues un tremendo aire había abarcado en la región. Era tal la superstición de la gente que creía que ese aire tan fuerte se debía a que el portugués tenía pacto con Satanás y que ese caballero era el mismísimo diablo. La gente curiosa se acercaba y le hacía cruces. Los jóvenes se apedrearon toda la tarde hasta que los ministros dieron la orden de llevarse al ahorcado a San Lázaro, donde fue arrojado a las aguas sucias y pestilentes del lago. Como te habrás dado cuenta, las leyendas, además de tratar de explicar un hecho social de alguna persona que sí vivió en esa época, nos van a dar el reflejo del pensamiento de esa sociedad en ese momento. Entonces, la diferencia entre un mito y una leyenda radica en que los mitos van a explicar procesos naturales como la lluvia, la vida, la muerte, la aparición de la especie, los ríos, el origen del mar, mientras que las leyendas van a hablar de hechos sociales, personas que sí vivieron y que marcaron su tiempo de alguna manera. Navegando entre Letras es una producción de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Participamos en la producción y controles técnicos en cabina, Germán Olivari. Guión, selección musical y locución, Alma Torices. Pero antes de irnos, una leyenda que seguramente está en alguno de tus libros de texto, podrías igual compartirnos si ya la conoces. La leyenda se llama El pájaro Pujuy. Se cuenta que bajo el frescor de las ceibas, o entre la penumbra de los portentosos templos de Itzá, que hace mucho, pero mucho tiempo, muchos siglos que las cuentas calendáricas no alcanzaron a contar, el supremo creador, Sabna, tuvo que escoger al rey de las aves, y siendo el pájaro Pujuy de cántico y plumaje muy hermosos, creyó que podría ser el rey de los emplumados.
Mas allí estaba el pavo real, que era un ave gris, de triste plumaje, pero de gorgojeos muy hermosos y variados. Al ver su cuerpo gracioso y altivo, pensó que si tuviera mejor y más vistoso plumaje, podría ser el rey, pues tenía tamaño y apostura. Quiso la mala suerte del pájaro Pujuy que el aborazado y envidioso pavo real lo viera y, acercándose a él, le propuso un trato. El pajarillo de vistoso plumaje le prestaría sus plumas y en cuanto fuera nombrado rey, no solo se las devolvería, sino que lo llenaría de favores y prebendas. El pájaro Pujuy era noble y bueno y accedió. Se despojó de sus plumas y el pavo real se las colocó sobre su cuerpo. Se presentó al concurso y resultó triunfador. Cuando pasaba el nuevo rey de las aves con su séquito, el humilde y buen pájaro Pujuy miraba atónito el desfile, escondido entre los matorrales, porque estaba desnudo, y así no podía exhibirse entre sus congéneres. Y ocurrió que el pavo real, ostentoso y pagado de sí mismo, se olvidó del pájaro Pujuy. Jamás volvió a dirigirle la palabra, y menos lo buscó para recompensarle sus favores, y se quedó con su plumaje. El pájaro Pujuy viajó triste y apresurado, sin osar salir de los matujos, hasta que las demás aves compadecidas se despojaron cada una de una pluma y se las pegaron al cuerpo del Pujuy. El señor Sabna supo todo lo sucedido y castigó al pavo real. Aunque le dejó conservar su plumaje, le quitó su hermoso canto. En cambio, hizo que el pájaro Pujuy volara más alto y más fuerte de lo que antes hacía, y su voz se hizo más aguda. Aún el día de hoy, cuando empiece el atardecer, se le puede ver por los caminos del Mayab. Algunos dicen que espera al pavo real para que le devuelva su plumaje, y otros piensan que Sabna le asignó como tarea cuidar los pasos de los caminantes cuando se oculta el sol. Hasta aquí vamos a dejar el programa por el día de hoy. Vamos a dejarte una pregunta. ¿Este texto que acabas de escuchar en la voz de Rodrigo San Martín era un mito o una leyenda? Vale, tío. Manolo, estamos en la radio. Claro que sí, Venancio. ¿Y en qué radio estamos? En The Gers Radio, tío. Porque The Gers Radio es tu radio.